Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bienvenido a la Iglesia en casa. Un nuevo día, llegamos hasta vuestros hogares con la intención de poder disfrutar a través de nuestro Señor, de ese grupo de creyentes que nos reunimos cada día en torno a este medio, para poder orar, leer la palabra de Dios y sobre todo, poder mantener esa relación personal que el creyente tiene con su Dios en cada momento de su vida. Por eso reitero el privilegio de poder
pasar con vosotros estos minutos en torno a una pequeña porción del Evangelio de Marcos, pero que finalmente va a ser importante también para nosotros para aprender algunos detalles importantes que podemos extraer de este pasaje. Comenzamos en el día de hoy a leer la palabra de Dios para prepararnos para poder disfrutar de el Evangelio a través de la propia experiencia de Marcos. La iglesia en casa, ese entorno espiritual que todos ya disfrutamos y que ya llevamos tiempo pudiendo estar juntos a pesar de las dificultades que fuera nos encontramos. Seguimos con el itinerario del ministerio de Jesús. Está de nuevo en Galilea, va a enseñar, va a sanar, pero sobre todo en el tema de hoy es en el que Jesús envía a sus discípulos a que tomen contacto con la gente, tomen conciencia de cuando Jesús regrese a los atrios celestiales. Ellos tendrán que colaborar y tendrán que continuar con la obra hasta llevar el Evangelio hasta el final del mundo. Esta es una de las ideas fundamentales del día de hoy. Los textos que vamos a ver son desde Marcos capítulo 6, desde la segunda parte del 6 hasta el 13, con una distribución, como siempre hacemos, que nos permita llegar a los textos con una cierta garantía de que podemos entender los sonidos originales, los sonidos que salieron de la boca del maestro y que se convierten en un referente para nosotros en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. Nos dice en el versículo 6, la parte que está seleccionada, mientras recorría los pueblecitos de alrededor, enseñaba. Como ya hemos comentado en algunas ocasiones, el ministerio de Jesús en cuanto a la enseñanza es realmente significativo. Jesús predicó muy poco, sanó más, pero todavía enseñó muchísimo más para que todos nos sintiéramos confortados con sus palabras. Jesús vino a este mundo en una época donde la religión tenía demasiadas estructuras rígidas, donde el ser humano no era lo importante. La salvación para sus contemporáneos era por nacimiento, era por haber nacido en un pueblo determinado y en una tribu determinada, tal como creían. Sin embargo, Jesús va a ir enseñando una nueva dimensión. El Evangelio en Jesús ya no es a través de un pueblo, sino que es una relación personal con Él. Y así lo hemos visto en los pasajes anteriores, donde Jesús ya había introducido la idea de la fe individual relacionada con Él. Es decir, una relación estable, permanente con Jesús, y el resto es por añadidura. En el versículo del 7 al 9, Jesús instruye cómo va a ser la implicación de los discípulos en los objetivos del reino de Dios. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Sabéis? En Israel había algunas leyes que finalmente eran bastante protectoras. Para que alguien pudiese ser llevado a juicio, tenía que haber al menos 2 o 3 testigos. Con uno solo no era suficiente. Jesús, tomando esa idea, envía de dos en dos para que sean testimonio válido a la sociedad de que el mensaje que llevan es un mensaje que viene de Jesús y además que es verdadero. Y eso lo rectifican los 2 testigos que va enviando en grupos para hacer su ministerio. Al igual que Jesús había librado
a personas de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, que en muchos de los casos estaban promovidas por brujería o por cualquier otro tipo de manifestación esotérica. Jesús ahora traspasa esa función a sus discípulos con la idea de que se vieran comprometidos con todas las facetas del ministerio de Jesús. Pero les encarga que no tomaran nada para el camino, que no tomaran bastón, nada más, ni pan, ni morral, ni dinero en la cintura, como se llevaba en aquella época en las típicas bolsitas que se ataban a la cintura. Jesús quería mostrar a sus discípulos que cuando se comparte con otros el Evangelio del Reino, dependemos directamente de Dios. Por eso he subrayado ahí ni pan, porque para la mentalidad, es decir, para la época, el pan era el alimento mínimo de subsistencia en un hogar. Jesús les está invitando a que se pongan en las manos de Dios y caminen en la enseñanza del Evangelio, dependiendo de la caridad de aquellas personas que sanarían, con las cuales harían obras prodigiosas. La sandalia en la época era símbolo de riqueza y de nobleza. Solo los nobles disponían de ese material. Por eso Jesús les dice, no vayáis con las sandalias. Eso no quiere decir que tengan que ir descalzos, esa no es la idea, sino que no llevaran un distintivo que les hiciera pensar a las personas que pertenecían a élites sociales diferentes a las personas que iban a tratar o las que iban a curar. Y que no cogieran dos capas, es decir, no se pusieran la doble túnica, simplemente que salieran con lo opuesto. Jesús estaba estableciendo unos principios en el reino de Dios. Y como acabamos de decir, implicando de forma concreta a todos los discípulos. El versículo 10, que es el centro de esta estructura, es la parte que más sobresale. Dice, y añade, quedaos en las casas donde os alojen, hasta que os vayáis de aquel lugar. Jesús les indica, como idea central de esta pequeña sección, que no estuviesen utilizando diferentes casas si llegaban a una ciudad y eran recibidos en un hogar, que se quedaran allí, que se integraran en la vida de esa familia para mostrar una práctica clara y concisa de lo que es el reino de Dios. Que no estuviesen cambiando de situación o de vivienda simplemente para que se centrasen en transmitir a otros el mensaje de Dios. Antes les había dicho que no llevaran nada, que simplemente se vistieran decorosamente y que salieran a compartir con otros el plan de Dios. Y ahora dice, si en un lugar no os reciben ni os escuchan, al marcharse, sacudíos el polvo de las sandalias para echárselo en cara. ¿Sabéis? Este es un refrán. Esta es una forma de expresar que el concepto de hospitalidad era muy importante en la época. La hospitalidad estaba considerada desde la época de Abraham como un privilegio del pueblo de Dios para los invitados. Tal vez podamos recordar ahora cuando llegaron los dos ángeles a la tienda de Abraham. Y Abraham insistió en que se quedasen, en que participaran de la comida. Esa misma idea, ahora Jesús la emplea al contrario. Si no os hospedan, si no os recibe y no os escuchan, aceptemos
la libertad de cada una de las personas. Jesús les está indicando en este versículo 11 que la aceptación o el rechazo a su mensaje era igualmente una aceptación o un rechazo al propio Jesús, que como maestro enviaba a sus discípulos a compartir el mensaje con otros. ¿Sabes? Ellos se fueron a predicar, que cambiaran el rumbo de su vida. En la época se creía que por el hecho de haber nacido en un hogar de la época de creyentes judíos, ya se era salvo. Tal vez recordáis el texto cuando el joven rico llegó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? A ese personaje sin nombre le faltaba la integración de los demás en su vida religiosa. Jesús, al enviar a sus discípulos a enseñar y a sanar, está extendiendo a una mayor cantidad de personas el proyecto del reino de Dios. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, que a veces Jesús, en la época nuestra, calla y no ejecuta inmediatamente el proyecto, tenemos las suficientes evidencias bíblicas para saber que cuando Jesús venga, todos nuestros problemas serán sanados de forma definitiva. Y el texto nos va a terminar. Dice: echaban fuera demonios y ungían con aceite a las personas que estaban en esa situación. Sabéis, la historia del cristianismo ha convertido el ungimiento en un concepto eh, espiritual, en un concepto que trasciende la implicación del ser humano. Pero sabéis, en aquella época, zona mediterránea, igual que nosotros, el aceite. El aceite era uno de los productos médicos sanitarios más importantes de la época. Cuando había heridas, cuando había problemas de salud, se ungía. La palabra ungir significa manchar, significa colocar el aceite en un lugar determinado. Dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. Con esta pequeña sección nos encontramos con la idea de Jesús de hacer partícipes a sus discípulos, todavía estando él aquí en la tierra, del proyecto de salvación que tiene. Quien necesitaba ser sanado era sanado para mostrar el reino de Dios, no para beneficiar a la persona que había sido sanada. La persona que estaba con problemas psiquiátricos, demoníacos, eran liberados de esos problemas. Y así poco a poco Jesús fue anunciando las verdaderas bondades de su reino el día de su instauración definitiva. Y al igual que los discípulos, permitidme hacer la comparación, al igual que los discípulos, tú y yo, cuando estamos compartiendo con otros que el reino de Dios está ya aquí porque Jesús ya vino, y lo que necesitamos es ser conscientes de que por naturaleza estamos separados de Dios y que Jesús es el puente entre el creyente y el Padre, porque nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. El pecado en la Biblia no es una acción. El pecado en la Biblia es una condición del corazón del hombre, que se materializa después en acciones que están mal realizadas. Jesús implicó a sus discípulos
Y Jesús nos implica a ti y a mí que con nuestro ejemplo y todas las oportunidades que tengamos de compartir con otros, podamos vivir una experiencia como esta. Cuando compartimos con otros, nos beneficiamos nosotros, crecemos nosotros en la fe y en la esperanza y llevamos el mensaje de salvación a aquellos que tanto lo necesitan. Me gustaría terminar con la oración el día de hoy, como hacemos cada día. Después que el texto bíblico nos ha preparado para estar en contacto con Dios, yo me sumo a tus oraciones. Me sumo a todo aquello que forma parte de tu vida, de tus anhelos, tus expectativas, tus deseos, que de lo más profundo de tu corazón son llevados hasta el trono de la gracia a través de Jesús. Por eso, nos unimos en oración porque como iglesia en casa tenemos la oportunidad también de unirnos a las oraciones de unos y de otros. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre Santo por todo cuando tú nos das cada día. Y gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder estar contigo, Señor, de poder tener una vida junto a ti y sobre todo, Señor, una esperanza de cuando todo esto acabe. Estaremos mucho más cerca de ti y mucho más cerca de la eternidad. Sé, Señor, que tú escuchas todas las oraciones. Sé, Señor, que tú estás con nosotros cada día. Por eso, al finalizar este día, deseamos poner nuestro corazón y nuestra mente en tus manos para que dirijas nuestros pensamientos y nuestros sueños. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, mañana otro momento para estar juntos, otro momento de esperanza, otro momento de lectura de la palabra de Dios. Te invito a que descanses hoy en el Señor y mañana nos vemos de nuevo. Señor te bendiga y el Señor te guarde.